Los peligros de la secta Opus Dei. El fundador fue el sacerdote católico, José María Escrivá de Balaguer. Nació en España el 9 de enero de 1902, y murió el 26 de junio de 1975, en una familia pobrísima. Entró a la preparación para el sacerdocio cuando en España la gente de poblados menores, como el suyo, encontraba al sacerdocio como la única posibilidad para la formación profesional. Sus contemporáneos lo recuerdan como una persona poco dotada. Uno de ellos, Manuel Mindán, lo calificaría como hombre oscuro, introvertido y con notable falta de agudeza. No me explico cómo un hombre de tan pocas luces pudo haber llegado tan lejos. Pues bien, quien lo hizo llegar tan lejos fue la dictadura de Franco. La historia nos demuestra que los dictadores han promovido locos, criminales o delincuentes, siempre que se sometan a sus objetivos, y que han perseguido a las mentes más brillantes, por no comulgar con su abuso. Escrivá estuvo internado como paciente psiquiátrico por 5 meses en un manicomio para escapar de la persecución durante la Guerra Civil. Mientras tanto, sus 5 discípulos permanecieron escondidos en diversos lugares, todos ellos corrían el riesgo de ser apresados. Siendo el Opus Dei una secta que practica los fraudes, podemos suponer que explicaron esto de esta forma, porque aceptar la locura de Escrivá es vergonzoso para ellos. El creciente auge que está adquiriendo el Opus Dei, en los medios políticos y económicos nacionales e internacionales, unido a las numerosas denuncias sobre la naturaleza sectaria de la organización, hace que esta prelatura personal, la única existente en el seno de la Iglesia Católica, detente un poder que se sugiere como peligroso. Visto así puede no resultar peligroso, pero el Opus Dei posee muchas de las características de una secta peligrosa. Sus miembros, que se dividen en 2 clases, solteros y casados, se someten a un rito de iniciación secreto. Se jura obediencia al prelado general y a otras personas autorizadas de la prelatura. Una vez introducidos deben someterse a lo que se conoce como normas formativas, una forma de condicionamiento mental. Ellas incluyen el informe semanal a un director que tiene derecho a supervisar todas sus actividades personales y profesionales. Confesarse una vez a la semana con un sacerdote del Opus Dei es prescriptivo. Los solteros consagrados deben llevar cilicios regularmente, un objeto punzante metálico, usado por las comunidades católicas en la Edad Media, y practicar la autoflagelación. A los miembros casados se les estimula para que sus hijos asistan a las escuelas del Opus Dei. Las escuelas sirven como centros de reclutamiento. Al Opus Dei se le ha acusado de ser una iglesia dentro de la iglesia. Tiene su propia doctrina que pretende ser de inspiración divina. Aún más, es la única organización católica romana, aparte de la propia Iglesia, que cree que ha sido creada por Dios. A pesar de la oposición del principal consejero de Pablo VI, cardenal Giovanni Benelli, en noviembre de 1982, Juan Pablo II elevó al Opus Dei a la posición de única prelatura personal. Benelli murió de un repentino ataque al corazón el mes anterior. Desde entonces el entorno de la casa papal cada vez más se ha situado bajo el dominio del Opus Dei. El portavoz del Vaticano Joaquín Navarro Valls, un miembro célibe, tiene un estatus ministerial en el entorno papal. En el frente seglar, el Opus Dei está bien representado en toda América Latina, en donde se ha introducido en todos los ámbitos militares y financieros. Por ejemplo, en Perú, el Opus Dei ha creado una coalición de empresarios, banqueros y políticos que dieron su apoyo al presidente Alberto Fujimori. Cuando los rebeldes de Tupac Amaru asaltaron la embajada japonesa el pasado diciembre de 1997, manteniendo rehenes durante 126 días, Fujimori nombró intermediario al arzobispo Juan Luis Cipriani, de la diócesis montañosa de Ayacucho, por encima del arzobispo de Lima, cardenal Augusto Vargas Zamora, un jesuita. Cipriani, uno de los 7 obispos del Opus Dei en Perú, ahora es el candidato favorito para suceder al cardenal Vargas, que ha sobrepasado la edad de la jubilación, como arzobispo de Lima, lo que tradicionalmente significa promoción para obtener el capelo cardenalicio. La suerte del Opus Dei en Europa no ha sido tan decisiva. España es la excepción, donde su influencia política ha retomado considerable fuerza tras la victoria electoral del conservador José María Aznar. Un devoto católico cuya esposa está próxima al Opus Dei. El gobierno de Aznar es una red de dignatarios del Opus Dei. Calvo Serer y Pérez en vida argumentaban que, con un secularismo galopante dominando el mundo occidental, la única forma de revitalizar la cristiandad era recuperar la cruzada católica de Carlos V, ahora no solo con los recursos de una nación, sino a través de un poderoso y vital movimiento católico transnacional, encabezado por el Opus Dei.
Al igual que el viejo imperio, la moderna Liga Santa del Opus Dei iba a tener antenas de largo alcance en Latinoamérica y en los Estados Unidos. La influencia del Opus Dei americano despuntó durante la administración Reagan. La prelatura colocó a sus agentes dentro de la Casa Blanca y reclutó miembros de segunda fila en el Pentágono. Con Clinton la situación es más ambigua, excepto en el caso del FBI cuyo director, Louis Freeh, se dice que es un miembro supernumerario no célibe. Cuando se le pidió que ratificara tal supuesto, Freeh declinó responder y lo hizo en su lugar un agente especial del FBI. El portavoz oficial del FBI en Washington nunca había oído hablar del Opus Dei. Aunque no puedo responder a cuestiones específicas, observo que les han informado erróneamente, dijo Joel Collingwood, sin dar más detalles. Sin embargo, parece que era precisamente el agente especial Collingwood quien estaba mal informado, puesto que al poco el Opus Dei admitió que el hermano de Freeh, John, era el director célibe de un gran centro de la obra en Pittsburgh. En Bélgica, Francia, Alemania e Italia, miembros del Opus Dei están bien situados en sectores comerciales y de banca y dentro de la burocracia de los gobiernos. El Opus Dei fue presentado a la aristocracia católica europea por la reina Fabiola de Bélgica, que emparenta a través de la Casa de Aragón con la rama española de los Borbones. Uno de los reveses más amargos del Opus Dei ocurrió a comienzos de este año cuando una comisión parlamentaria belga puso a la organización en la lista de sectas religiosas peligrosas, proponiendo una legislación para someterla a estricto control. El Opus Dei sufrió otro retroceso con la victoria socialista en Francia, donde tiene fuertes conexiones en el sector empresarial. La mujer del presidente Chirac, Bernadette Chaudron de Courcelles, aunque no es miembro, es una gran simpatizante del Opus Dei. Algunos miembros del Opus Dei ocupan puestos importantes en el gabinete de Alain Juppé, controlando la política gubernamental y las comunicaciones sociales, proponiendo legislación para volver a penalizar la homosexualidad y jugando un papel decisivo para la privatización de TF1, el canal de televisión nacional. La presencia del Opus Dei en el Reino Unido, aunque está bien encaminada, no es tan relevante. Su red de colegios, que reciben subsidios de fondos del Estado, se concentra en Londres, Manchester y Glasgow. Sin embargo, el Opus Dei acaba de instalarse en Belfast, donde sus miembros dirigen un club juvenil llamado Citywise relacionado con varios colegios de Irlanda del Norte. Un club similar existe en Dublín. Ambos tienen apoyo de la Unión Europea dentro del programa de la Juventud para Europa. Es parte del modus operandi del Opus Dei no gastar del propio dinero para financiar buenas obras excepto como último recurso. Por el contrario, siempre hace uso de los medios de otros, públicos o privados. Los apoyos financieros de los proyectos del Opus Dei muchas veces son fundaciones privadas o entidades públicas como USAID, Adveniat en Alemania, UNESCO cuyo director general, Federico Mayor Zaragoza es del Opus Dei. O las instancias públicas de la Unión Europea, donde la obra está muy bien representada. Las escuelas del Opus en Kenia y Nigeria las financia parcialmente el gobierno británico. El Dr. John Roche, por entonces numerario, permaneció 10 años como director del colegio Strathmore en Nairobi. Durante este tiempo el gobierno británico pagó un tercio de su salario en una cuenta en Londres, pero a los miembros numerarios se les exige devolver su salario a la prelatura. En este caso la suma total era de 25.000 libras. Tras dejar el Opus Dei, Roche, ahora lector en Oxford, interpuso una demanda en el Tribunal Supremo de Londres para recuperar esta parte de su salario retenida en el Reino Unido y otras sumas que adelantó a la prelatura. El Opus Dei ganó el caso negando que le debiera nada. Más tarde, Roche y sus abogados cuestionaron la autenticidad de ciertos documentos presentados por los defensores. Posteriormente los abogados del Opus Dei admitieron que algunas de las cartas expuestas no habían sido escritas en la fecha que indicaban sino en 1976 después de archivar el caso. A Roche se le pidieron disculpas y recibió 6.500 libras como parte de un acuerdo amistoso. Sí, como es de esperar, el arzobispo Cipriani recibe un gorro rojo en el próximo consistorio. La reunión de los cardenales con el Papa. Será el primer cardenal del Opus Dei. Como conservador latinoamericano, joven 53 años y de formación deportiva, fue atleta olímpico. Constituye un excelente candidato papal para el próximo cónclave. Con mucho cariño para los verdaderos cristianos del fin de los tiempos y combatiendo ardientemente por la fe. Bíblico777@yahoo.com